En esta nueva emisión, en este otro webinar de GDM, donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es diversificación y crecimiento para tus inversiones. En esta ocasión nos acompaña aquí Andrés Olea. Bienvenido, Andrés. Y básicamente él es VP de Financial Products o Producto Financiero aquí en GDM y justamente nos va a estar platicando sobre cómo podemos crear portafolios ampliamente diversificados utilizando muchos recursos del anaquel de GDM, muchos de los cuales tienen acceso a través de la app de GDM sin necesidad de invertir necesariamente montos muy altos. Y también vamos a hablar de otras opciones, digamos, que ya pueden requerir más capital, pero para inversionistas o necesidades más especializadas. ¿Ok? No, hombre, muchísimas gracias, Samuel. Muy entusiasmado de tener esta conversación contigo. Y pues vamos a darle. Pues listo. Pues antes que nada, evidentemente dado el título del tema de hoy, vamos a hablar sobre la diversificación. Pero antes de comenzar, solamente unos breves disclaimers. Número uno, recordar que estos webinars son para fines informativos y fines educativos y no deben considerarse recomendación de inversión. Recuerden que siempre antes de tomar cualquier decisión patrimonial, lo chequen con su asesor financiero y bueno, pues con eso vamos a empezar. Recordarles que todas las preguntas que tengan nos las vayan poniendo en el chat del webinar y al final vamos a tratar de contestar la mayor parte posible. Pues bueno, ¿qué es la diversificación en finanzas? Evidentemente todos intuitivamente tenemos la noción de qué es la diversificación y de ahí el famoso dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta, pues que es muy obvio para todos. Sin embargo, ya formalmente en finanzas, ¿de dónde viene este concepto y cómo se aplica específicamente en portafolios de inversión, que es el tema que vamos a estar tocando hoy? La teoría moderna de portafolios que creó Harry Markowitz en 1952 estableció, y esa fue como su principal aportación, que si tú tienes una serie, un conjunto por lo menos de dos activos financieros en un portafolio, esos activos financieros pueden tener como tres características. Tienen su riesgo individual de cada uno, o sea, riesgo de A y riesgo de B, pero también hay un riesgo adicional que muchas veces no tomamos en cuenta, que es el riesgo conjunto de A con B. Y aquí la gran aportación de Markowitz, y pues ese es el fundamento de la teoría de portafolios, es que la variabilidad o cómo se mueven en conjunto A y B puede ser, digamos, en igualdad o de forma positiva, que quiere decir que si uno sube, el otro sube, y si uno baja, el otro baja. Hay correlación, ¿no? Hay correlaciones, como decimos en estadística, en finanzas, y normalmente si hay correlación positiva, que es que, por ejemplo, yo tengo una inversión en Microsoft y tengo otra inversión en Google, pues probablemente esas dos empresas se muevan igual, son del mismo sector, tienen el mismo tipo de productos, el mismo tipo de clientes, etcétera. Entonces ahí diríamos que tenemos una variabilidad positiva. Entonces, si tuviéramos un portafolio solo con esas dos empresas, por definición no está diversificado porque nuestro riesgo conjunto es el mismo, o sea, se mueven de forma positiva. La otra opción es que no estén relacionadas, o sea, que tengamos una inversión en Microsoft y una inversión, digamos, en, no sé, bienes inmuebles, que nada tengan que ver y que por lo tanto no estén relacionadas y eso está bien desde el punto de vista de diversificación porque al menos ya no tenemos este riesgo extra de la variabilidad conjunta. Y por último, hay un tercer factor que es, ¿qué tal que tenemos dos productos financieros donde cuando uno sube, el otro tiende a moverse de forma inversa, tiende a bajar? Y entonces ahí es el mejor de los mundos porque cuando uno suba, típicamente el otro baja y entonces se vuelve pues un balance, ¿no? O sea, se está cancelando, neutralizando, decimos hedgeando ese riesgo. Y básicamente esa es la esencia del riesgo, de cómo lo percibimos en un portafolio de inversión. Pero de ahí viene la base en que si solo tenemos una o dos acciones y además son del mismo sector o tenemos solo una clase de activos, solo bonos o solo lo que sea, o invertir solamente en un restaurante, yo tengo una inversión en un restaurante o en un hotel y tengo todo mi dinero puesto en esa inversión, pues no está diversificado, ¿no? Por definición. Ahora, Ahora, es mejor estás más diversificado si estás en Google y en Microsoft, aunque la correlación sea positiva, a nada más estar en Microsoft, ¿no? ¿Estás de correcto, acuerdo? Porque igual correcto. y uno saca un nuevo producto y el otro tiene pues una demanda, se van a mover en direcciones opuestas, ¿no? Claro. Y justamente ahí
o sea, de lo que mencionas es muy importante porque muchas veces las personas que pues no tienen inversiones, digamos, bursátiles, no invierten en bolsa, a veces tienen todo el patrimonio invertido en un departamento que rentan o en algún negocio y eso está bien, no tiene nada de malo, pero si tengo todo mi dinero invertido en un solo, digamos, en un solo lugar, pues estoy expuesto a que si ese negocio no funciona, si no me paga la renta mi inquilino, etcétera, pues ya tengo problemas, ¿no? Entonces, justamente la bolsa de valores lo que nos permite es poder invertir, vamos a ver más adelante, no solamente en decenas, en miles de activos alrededor del mundo, sectores, clases de activos, y justamente así diversificar nuestro portafolio. Ahí hay un dicho que me parece interesante que dicen que para volverte rico hay que estar muy concentrado. Ujú, Creo que hay un factor ahí, pues, de riesgo mayor, ujú. ¿no? Pero para mantenerte rico hay que estar diversificado, ¿no? O Exacto. sea, Sí. dicen, no requieres la misma estrategia para hacerte rico que para mantenerte rico y, eh, digo, no voy a volver a usar la palabra rico, pero hablemos de salud financiera, ¿no? Yo creo que la Ujú, diversificación siempre ayuda a mantener ujú, ujú. y por eso es tan importante la diversificación. Y lo mejor de todo es que es gratis. Dicen por Exacto. ahí que la Exacto. diversificación Justamente en, digamos, en teoría financiera, normalmente, y nosotros aquí en GM lo vivimos, a los asesores financieros es muy común que lleguen los clientes y les digan, oye, ¿tú qué rendimiento me das? ¿Qué rendimiento me ofreces? Y pues realmente los asesores lo que normalmente dicen es, pues, el que usted quiera. Y dicen los clientes, pero ¿cómo que el que yo quiera? Sí, depende del riesgo que estés dispuesto a tomar. Y justamente en finanzas decimos que no hay, como dicen los americanos, lunch gratis. O sea, si tú quieres tener rendimientos superiores, sobre todo superiores a algún índice al mercado, tienes que estar dispuesto a tomar primas de riesgo que te paguen por sí, ese riesgo extra. Sin embargo, sabemos que sí existe una forma de poder tener rendimientos por encima, digamos, de lo estándar, sin tomar más riesgo o incluso disminuyendo el riesgo, y eso es la diversificación. El único premio gratis, por así decirlo, en las inversiones. sí. Y hay Gran distintas error. definiciones de riesgo, ¿no? Ujú, Hay quien dice que riesgo es pérdida permanente de capital o que el riesgo va a ser muy similar a la volatilidad que tiene un activo, ujú. ¿no? O sea, hay como que varias teorías Claro. a mí me gusta definir riesgo como una pérdida permanente de capital porque creo que el que es tolerante a la volatilidad, pues dicen por ahí, no se ejecuta una pérdida hasta que vendes, Exacto. ¿no? Digo, también un activo se puede ir a cero, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, nomás quería como que resaltar que pues hay distintas corrientes y distintas definiciones de riesgo como tal, ¿no? Sí, muchas veces cuando uno piensa a veces en acciones o en estrategias, sobre todo de renta variable, que tienen mucha variabilidad o como decimos en finanzas, volatilidad, que quiere decir que los precios fluctúan mucho, a veces podemos pensar que ya estamos como en un casino, ¿no? Que estamos invirtiendo como en un casino y realmente no es para nada así. Yo como normalmente lo explico es, si tú supieras cuánto está cambiando de valor el precio de tu coche todos los días o el precio de tu casa todos los días y lo pudieras ver en un monitor cambiando, empezando por tu coche te daría un infarto saliendo de la agencia y que vieras que perdió ahí como el 20% cuando tocó el asfalto o que vieras que tu casa pues subió un poquito y luego bajó y luego subió y luego bajó, pues estarías todo el tiempo un poco estresado, ¿no? Porque dirías, oye, ¿qué tal que mi casa subió y la vendo, no la vendo? Entonces, ahora, ¿por qué no sufrimos esto? Porque solamente no podemos ver los precios de estos activos, de nuestra casa, de nuestro coche. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestro portafolio de inversión? Por ejemplo, si tienen cuenta en la app de GBM, que sí los podemos ver todos los días. Pero en realidad, si nosotros no estamos vendiendo porque queremos invertir para mandar a nuestro hijo a la universidad, queremos invertir para nuestro retiro en 25, 35 años, pues no estamos vendiendo. Si yo compro mi coche y lo uso para trabajar, pues no lo estoy vendiendo. No me importa si subió o si bajó, porque lo estoy usando. Sí. Entonces, es un poco lo que tú dices. O sea, ese riesgo de pérdida, como ese riesgo catastrófico, digamos, es lo que pues, normalmente nos debería importar más, sobre todo cuando tenemos una visión de largo plazo de las inversiones, que yo creo que es la mayoría de las personas, sobre todo por el tipo de objetivos, ¿no? Sí, en el corto plazo vas a ver muchas fluctuaciones porque hay mucho ruido que mueve los mercados, ya sean noticias, anuncios económicos,
noticias internacionales, no nomás nacionales, ¿no? Pero en el largo plazo las acciones se mueven y por ende los fondos, ¿no? Porque adentro tienen un subyacente que generalmente son acciones, no en todos los casos, porque hay portafolios de commodities y otras cosas, ¿no? Pero lo que está dentro del fondo, que son acciones, se mueven de acuerdo a fundamentales de las empresas, ¿no? O sea, literal, cada día Apple vende millones de dólares. Si tienes a Apple en el fondo, pues va a valer dependiendo de cuánto están creciendo esas ventas, los márgenes, qué tanto está logrando optimizar su cadena de suministro, qué tanto la marca está evolucionando a nivel internacional, qué mercado se está abriendo, o que si en un mercado tuvo una huelga. O sea, eso sí son cosas más fundamentales que afectan a la empresa, ¿no? En el largo plazo, el mercado siempre obedece a los fundamentales, pero la mayoría de la gente está obsesionada con los precios. Exacto. Ven una acción y abren una gráfica, no abren un estado de resultados, ¿no? Exacto. Eso es algo que, por ejemplo, Warren Buffett no hace. Él no tiene Bloomberg, no ve las gráficas de las acciones, o sea, él ve los estados de resultados y el balance general, invierte en muy largo plazo y pues bueno, ha tenido muy buenos resultados. Sí. Claro, y decir que normalmente el portafolio de inversión de Warren Buffett históricamente se mueve muy poquito. Creo que tenía lo que llamamos en finanzas un turnover, o sea, quiere decir que si tú tienes 100 invertidos, ¿cuánto de ese portafolio mueves cada año? Y creo que era menos del 5%, que quiere decir que casi no mueve nada el portafolio. O sea, Sí, hace pequeños sí. movimientos, pequeños ajustes en ciertas posiciones y se queda años o décadas en algunos casos. Ahora, un punto que acabas de decir es muy importante, que es que los inversionistas muchas veces creen que el secreto de las inversiones, o a veces incluso películas, como que dan esa impresión, es quién tiene la mejor habilidad de temporizar el mercado, de poder saber cuándo entrar, cuándo salir, de hacer trading de una forma muy consciente todos los días viendo la pantalla, o también quienes piensan que encontrar cuál va a ser, digamos, la empresa más exitosa y se dedican a buscar esa una empresa o dos empresas que van a ser las súper exitosas, que es la selección de acciones, ¿no? Tenemos muchos estudios académicos y literatura también de empresas como Vanguard, de los gestores de activos más grandes del mundo, y también partners nuestros aquí en GBM, que han encontrado que digamos, la aportación sobre el rendimiento de un portafolio que viene de temporizar al mercado y de seleccionar acciones de forma adecuada, en promedio, no quiere decir que todos, pero en promedio, solo explica alrededor de una décima parte del rendimiento de un portafolio. Y muchas veces los inversionistas piensan que eso es, ¿no? O sea, eso es lo que genera el valor. Y entonces, ¿dónde queda el otro 90% del rendimiento? O sea, ¿de dónde viene? Y la respuesta es que esta literatura o estos estudios indican que viene de la diversificación y de mantener una asignación de activos, como decimos, un asset allocation o un portafolio modelo, de acuerdo a tu estrategia de inversión, de acuerdo a tus objetivos de largo plazo. Que eso es un poco lo que, a grosso modo, siempre ha hecho Warren Buffett, ¿no? Justamente mantener una filosofía digamos, de inversión, unos ciertos fundamentales y mantenerse de largo plazo. Ahora, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores o cuáles son los sesgos que tienen las personas, que tienen los inversionistas, que los lleva a estar subdiversificados, que es algo sumamente común? Pues mira, los errores de los inversionistas en México, yo empezaría por decir que muchos de ellos pues ni siquiera invierten, ¿no? O sea, tú hablas de subdiversificación, pues tienen su dinero en una cuenta de banco a la vista, está todo en un activo y no está generando. Entonces ese es el principal error, o el error más caro, es tener tu dinero en el banco con una cuenta a la vista sin invertir, ¿no? Y luego, muchas veces están muy concentrados y hacen caso a mucho ruido, ¿no? O sea, no falta el cuate que dice, no, es que cripto está subiendo y le metí todo mi dinero a cripto. Pues igual y te va muy bien, pero también es una volatilidad muy grande. De repente el tema psicológico se vuelve un factor, el tema emocional, ¿no? Porque de repente si un día, imagínate, tu patrimonio está fluctuando 10, 15% Sí, todos los días. Un día tienes un mal día, te peleas en tu casa y aparte cae tu patrimonio sí, 20%, pues sí, truena la máquina, ¿no? exacto. Pero es eso, es que están poco diversificados. Mucha gente tiene nada más
eh, renta fija, Ujú, ¿no? Hay un sesgo en el país, yo creo que cultural, por no tener renta variable, pero está comprobado que la renta variable en el largo plazo, estoy hablando de un plazo de 20 años, es más seguro que la renta fija. O ujú, sea, ¿por qué? Porque hay periodos de tiempo en donde la renta fija igual eh, tiene esas fluctuaciones y te paga menos ujú, que la renta variable, y uno de los principales riesgos es la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? ujú, Si tú tienes todo tu dinero en renta fija, no va a tener volatilidad, vas a estar muy tranquilo, pero no te vas a poder retirar a los 65 años porque ujú, probablemente la inflación se va a mover muy en una correlación muy cercana a tu portafolio de renta fija, ujú. y por eso aquí hay dos cosas, ¿no? Quiero hablar de dos cosas. Una es, se necesita tener un asesor que te ayude a diseñar una estrategia, porque entre más joven, más riesgo puedes ir tomando y ese riesgo va Porque disminuyendo, tienes más tiempo. tienes más tiempo y ese riesgo debe de ir disminuyendo conforme te acercas al retiro. Ujú, También sería muy irresponsable tener todo tu dinero en renta variable cuando estás cercano al retiro, porque si te viene una corrección en un mercado, igual ya no te retiraste como querías, ¿no? ujú, Entonces hay que planear todos estos escenarios de acuerdo a necesidades, a estilo de vida, cosas ujú, muy personales. Tu asesor te ayuda a hacer eso. ujú, Eh, pero la otra, pues es, si tienes que tomar algo de riesgo, ujú. eh, porque el riesgo es más riesgoso no tomarlo, ¿no? Porque Sí, o sea, el riesgo es no invertir y exacto. que tu dinero, tus ahorros, si no están invertidos, Ujú. pierdan su poder adquisitivo a través del tiempo y literalmente tus ahorros se van achicando. Sí, esa Y es la cuando te vas a inflación, retirar ¿no? se vuelve mini, ¿no? Sí, Entonces, sí, como si sí. casi ni hubieras ahorrado. Sí, 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 esa es la pérdida de poder adquisitivo es un riesgo que muy invisible o que mucha gente no lo ve como un riesgo, Ujú, pero sí es un riesgo y eso se debe mucho a la falta de educación y cultura financiera en el país, porque pues ujú, un poco te dicen, no, tú segurito abajo del colchón y no, ujú. no es el caso, ¿no? Porque cada vez te alcanza para menos con ese dinero, ¿no? Correcto. Y digo, ahí hablando de diversificación, me gustaría también tocar el tema de el tipo de cambio, ¿no? Nosotros somos mexicanos, la mayoría de nuestros gastos son en pesos, pero Ujú. hay gastos que son dolarizados. Cuando tú compras un coche, ese coche, por más que lo pagues en pesos en la agencia, está dolarizado el precio de ese coche. ¿Por qué? Porque el acero está dolarizado, Y ¿no? ahorita que hemos estado con el tema de aranceles, pues todo el mundo ya escuchó que el iPhone lo van a subir de precio y que tal cosa la van a Exacto, subir ¿no? de precio porque nos impacta aunque nosotros gastemos y ganemos en pesos. Sí, cuando tú compras un boleto de avión y te vas de vacaciones a Houston o a Europa, o sea, estás incurriendo en gastos en otro tipo de monedas, ¿no? Ujú, Entonces, lo que hay que hacer es, o si quieres mandar a tu hijo a una universidad fuera, o sea, hay muchas cosas que aunque no lo vemos, gastamos en dólares ujú. y hay que tratar de machar nuestros gastos En eh, proporción a esto, a ¿no? los ahorros. O sea, tienes Sí, que también ahorrar en dólares porque correcto. históricamente el peso se ha depreciado contra el dólar. Sí, te paga más la libre de riesgo de México contra Estados Unidos, pero en el largo plazo no es suficiente y debes de tener diversificación a nivel moneda también, ¿no? Sí, y normalmente justo un sesgo que se ha demostrado que, pues, que hay es que los inversionistas, no solo en México, en todos los países tienden a estar sobreinvertidos en su país. Sí, ¿Por qué? Porque inviertes en lo que conoces, ¿no? O sea, sí, quiero invertir vierten en, mucho en acciones en mexicanas. bonos del gobierno mexicano. Claro, y la Ujú, diversificación, ahorita yo creo que en los aranceles nos hemos dado cuenta y fue un parteaguas y una llamada de atención a todos los financieros que creo que estábamos sobreponderados en Estados Unidos, de que la también eso. diversificación global es importante, Exacto. Y ¿no? no solo, porque a veces muchos inversionistas mexicanos, tal vez por la cercanía y demás, Ujú. decimos, bueno, sí diversifico México y Estados Unidos y Ujú. ya. Y se Sí, acabó. Y no. Justamente lo que nos dice pues la literatura clásica financiera en el famoso modelo KPM que ganó William Sharpe el premio Nobel, lo que decía esta teoría era que el portafolio óptimo, el mejor portafolio que podríamos tener ajustado por riesgo, ojo, no es el que más gana, es el que mejor rendimiento nos daría en teoría ajustado por riesgo, es el que nos da la representación del mercado invertible global de todo el mundo, pesado por capitalización de mercado, cuánto valen esos activos alrededor del mundo. Eso es lo que nos decía la teoría clásica. ujú. Y justamente si solo estuviéramos invertidos México, pues mal.
Si solamente estuviéramos invertido Estados Unidos y México, pues también mal. Porque Estados Unidos, si bien es cierto, es el mercado más grande del mundo, es poco más del 60%, pero pues falta el otro 40%. Y México, pues desafortunadamente no somos tampoco como el 40%. Entonces, sí te hace falta una representación muy importante para realmente decir que tienes un portafolio diversificado. Ahora, ¿cómo le hacen los inversionistas para poder tener justamente un portafolio global? Porque pues eso ya suena un poco complicado operativamente, ¿no? Pues mira, en GBM nos dedicamos ahora sí a diseñar un anaquel liderado ahí por Andrés Maza, el CIO de GBM, que creo que ha hecho una gran labor en diseñar un anaquel que trate de cubrir las necesidades de los inversionistas en general, desde Ujú, los chiquitos hasta el más institucional, ¿no? ujú, Eh, entonces, tenemos fondos, ahora sí que de todos los colores y sabores, todas las edades, todo, o sea, que van a cubrir este tipo de necesidades. ujú, Va desde un fondo de muy bajo riesgo de liquidez diaria de bonos gubernamentales hasta una SMA de blockchain que ujú, invierte en activos con una correlación alta a las criptomonedas. ujú, En medio, pues vas, pues ese esa renta fija también global, renta fija corporativa, no más gubernamental, ¿no? Te pasas a renta variable local, renta variable global, renta variable Estados Unidos, ¿no? ujú, Estrategias más específicas como en private equity, venture capital, en las SMAs, ¿no? En ujú, donde tienes acceso a estos vehículos públicos que ujú. invierten de manera privada, ¿no? Como son este, Blackstone, Sí, que ya. KKR, Berkshire. SoftBank, el mismo Berkshire, ¿no? Eh, portafolios de commodities, en donde puedes entrar directo en temas como de uranio, de oro, de cobre, de agua, Ujú. de lo que se necesita, se me fue el nombre para la agricultura, pues, pesticidas y ese Sí. tipo de, o sea, que también son commodities, Ujú, ¿no? ujú. Soya, café, Sí. eh, y así va el abanico, el anaquel, ¿no? Hay fondos también multiactivos en donde juntas la renta variable y la renta fija. El total de fondos creo que son 21 fondos de Internos. inversión Ujú, internos, más 300 fondos de arquitectura abierta de otras casas de bolsa, de otros asset managers, ¿no? En GBM no queremos limitarnos nada más a producto interno, sino que la filosofía es que deben estar los mejores productos, aunque no sean de GBM. ujú. eh, y el anaquel es muy vasto, a veces hasta nos dicen, no, pues es que no sé ni por dónde empezar, y ahí es donde también lo ligo a Y, la importancia y, de un asesor, y ¿no? ya lo mencionaste sobre la renta variable global, renta fija global, porque a veces nos preguntan, oye, pero yo quiero invertir en bonos europeos o bonos americanos, ¿lo puedo hacer desde la app de GM? Pues sí, porque justamente hay muchos fondos acceso a esa exposición en bonos globales, en acciones globales y en prácticamente todos los mercados, como tú decías, commodities. Sí, en GBM también tienes acceso al Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. También puedes abrir cuentas en Trading USA para invertir directo en fractionals. Antes, para comprar una acción de Mercado Libre que está en 50,000 pesos, tenías que comprar una entera. Ahora en GBM puedes comprar una fracción Ujú, de esa acción, sí. ¿no? Para darle acceso mucho de la filosofía y del ADN y del propósito de GBM es democratizar el acceso a los productos financieros, ¿no? Entonces, Ujú. siempre hay un camino, obviamente no es un tema sencillo todo el tema de las finanzas, ¿no? Igual Sí. y te pierdes en el app, pero por eso yo digo que es importante tratar de conseguir el tener un asesor financiero. eh, Educarse, Ujú, participar en estos webinars, ir teniendo esa curiosidad intelectual de ampliar el conocimiento, porque pues la libertad financiera en largo plazo es algo muy importante y toda la gente se quiere retirar con tranquilidad y calma y hay que ujú, planearlo desde antes mejor, ujú, ¿no? ujú. Y para recapitular lo que acabas de decir sobre toda la oferta en estas distintas clases de activo, tanto local como global, podemos compartir la gráfica ahí, equipo, que tenemos en pantalla. Quiero que vean que este portafolio o este modelo es el portafolio global que, digamos, se teorizó que podría ser un punto de partida como básico
para cualquier inversionista, que se tendría 5 componentes básicos de acuerdo a la literatura financiera, pues más estándar, ¿no? Número 1, un portafolio de acciones diversificado de Estados Unidos, que ahorita vamos a platicar de qué opciones tenemos acá, que son varios. 2, un portafolio de deuda americana también, que justamente pues ya los que hayan usado la app de GBM, pues tenemos la opción de Smart Cash dólares. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué Estados Unidos? Porque representa más del 60% del mercado accionario global, ¿no? Específicamente. Y 2, un portafolio de acciones internacionales y un portafolio de deuda internacional. Entonces, esos 4, digamos, bloques en combinación con algún tipo de deuda que me dé protección contra la inflación a la moneda donde yo tengo exposición principalmente, digamos, constituiría como que el punto de partida de un portafolio básico para cualquier inversionista. Pero los 2 puntos que quiero recalcar son, como bien dijiste, deuda y renta variable. Deuda y acciones tenemos que tener ambos. Y como tú bien decías, ¿en qué proporción? Típicamente, entre más joven somos y también más tolerancia al riesgo tenemos, más renta variable, más acciones, y entre más grandes somos, que típicamente nuestro horizonte de inversión es más corto, más deuda y también dependiendo los objetivos, el plazo que tengamos. Y como bien dijiste, una parte local, pero también una parte o gran parte de forma global. Y pues como bien dijiste, estamos en una corrección en Estados Unidos, donde también muchos inversionistas tal vez estaban sobre representados porque pues históricamente en tiempos recientes sí ha sido el mercado más atractivo, pero no hay garantía que siga siendo para siempre el mercado más atractivo, ¿no? Ahora, hablando justamente, por ejemplo, del primer bloque, diversificación en acciones de Estados Unidos, ¿qué opción, qué producto podríamos pensar en GBM que podemos encontrar en nuestra app para poder tener ese bloque? Pues mira, en fondos está el GBM Int. Uh -huh. Es un fondo que está gestionado por AllianceBernstein, o sea, es un subadvisory, o sea, está gestionado por alguien que no es GBM, pero en conjunto con GBM pues, lo comercializamos. Le ha ganado en los últimos 4 años, 3 años, 3 de los últimos 4 años le ha ganado el S&P 500, Uh -huh. que es uno de los benchmarks. También está el Russell 1000, pero la mayoría de las personas conocen más el S&P 500 y por eso lo estoy mencionando, ¿no? Uh -huh. Y este es un fondo diversificado enfocado en invertir en pues, las mejores empresas del S&P 500 con una sobreponderación en ciertos sectores Y y solo con en una, Estados Unidos. solo en Estados Unidos y con una gestión activa, ¿no? Tienen como objetivo ganarle al S&P 500, Uh ¿no? Hay -huh. gente que dice, no, pues yo le invierto en un ETF Que replique. que replica el S&P 500 como tal. Este es un fondo que le está tratando de ganar al S&P 500. Uh -huh. No todos los fondos activos le ganan al S&P 500. Este fondo está muy bien gestionado y lo ha logrado en 3 de los últimos 4 años. Y ese es como el que yo recomendaría, ¿no? Ok. Ahora, hay otras alternativas. No estamos hablando tanto de SMAs, pero las cuentas Sí, justo. temáticas o cuentas gestionadas, Uh pues -huh. tienen, generalmente como está diseñado el anaquel de producto, tiene algo similar o equivalente en fondos y en SMAs, ¿no? Uh -huh. Y para el auditorio, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre un fondo de inversión como el GM Int que pueden encontrar en la aplicación de GBM versus una cuenta temática? Sí, la cuenta temática, cuenta gestionada o SMA, básicamente es similar a un fondo, pero inviertes en directo en los instrumentos, ¿no? Tienes que abrir Ujú. un contrato, es una subcuenta en donde o sea, la apertura es distinto, sí requiere un poco más de, O sea, ya una acercarse con GBM, sí, con básicamente. un asesor. Y en vez de que tú cuando inviertes en un fondo, pues vas a ver en tu contrato GBM Int y vas a ver cómo sube el Lo que hayas precio. invertido, ¿no? Y se va Exacto. moviendo. Cuando estás en el SMA, sí ves, si te voy a poner un ejemplo, ¿no? El GBM Int adentro tiene Nvidia, tiene Google, vas a ver en directo las acciones, O sea, ¿no? yo si quiero ver la posición que tiene el GBM Int, tengo que pues, meterme a ver la página de GBM, descargar el fact sheet o el prospecto del fondo y ver Correcto, la composición, la tablita, ¿no? El chart de las exacto. principales. Tú ves el cascarón, ¿no? Exacto. Y Este, acá en la cuenta temática me estás diciendo que yo puedo meterme a mi aplicación y ver literalmente las posiciones con el 3%, 2%, 5% exacto, en cómo se cada va una. O sea, el moviendo cada... portafolio está en mi cuenta. Exacto, eso Ujú. es correcto, esa es la diferencia. Y me da pues una visibilidad
pues, todavía más clara, ¿no? Sí, y la gestión es distinta, y por eso tienen algunos límites, algunas a partir de 300,000 pesos, algunos a partir de 500,000 pesos y otras a partir de 1 millón de pesos, las cuentas gestionadas, ¿no? Ujú. Y pasando a la parte de deuda, bien decías que tener, o sea, muchas veces tenemos el sesgo de, digamos, natural, de tener todo nuestro patrimonio en una sola moneda, pero ya explicaste por qué, pues eso no es lo más coherente y desde un punto de vista estrictamente de diversificación, tenemos que tener diversificación en monedas. Y muchas veces cuando la gente escucha esto, piensan que se debe comprar unos dólares en la casa de cambio y llevárselos a su casa o algo así. Y realmente, pues lo que típicamente decimos es que las monedas en sí no tienen valor, no son cosas productivas, ¿no? Son tipos de cambio, son tasas prácticamente. Entonces, realmente cuando uno quiere invertir en monedas, pues lo va a hacer a través de deuda, de bonos denominados en esa moneda. Entonces, hablando de dólares, si queremos tener nuestras inversiones en dólares, esto lo haríamos invirtiendo en bonos denominados en dólares. Y en GBM, ¿qué opciones tenemos para justamente tener parte de nuestros ahorros entonces en bonos denominados en dólares? Pues mira, hay dos opciones, se me viene a la mente. Una es el GBM Doll, que Ujú, es deuda en dólares corto plazo. ujú, Tienes bonos del tesoro, ¿no? Eh, y el otro es el GBM USD, ujú, que es igual, bonos del tesoro, invierte en instrumentos denominados en dólares, como bien lo dices, pero se enfoca, los dos tienen un componente pequeño de bonos corporativos. ujú, No, nada más el GBM USD tiene bonos corporativos, invierte a un mayor plazo, ¿no? ujú. Entonces, cambia luego la liquidez de los fondos. No todos los fondos tienen liquidez diaria, eso es algo que creo que nos ha faltado explicar, pero hay unos que sí puedes comprar y vender todos los días. Pues justo, Smart Cash dólares, cuando uno invierte en eso, hay que decir que estás invirtiendo en el fondo GM Doll, justamente, ¿no? Sí, y ya hay un nuevo fondo, de hecho, que se llama el GBM Cash, que está diseñado más para tesorerías Ujú, de de empresas. empresas, sí, eh, que tiene una ventana de operación más amplia que el GBM Ujú, pero bueno, no me quiero meter en cosas tan técnicas. O sea, ujú, el GBM y el GBM USD son los dos fondos que yo recomendaría para participar en dólares o ahorrar en dólares o tener ujú, ujú, esta parte del portafolio cubierta en dólares, ¿no? Hablamos de ujú. renta variable con el GBM Int y ahorita sería GBM Doll o GBM USD, ¿no? Correcto. Igual como mencionas, los invito a que pasen ahí tanto a la página o a su aplicación, en donde viene pues, la explicación de todos los fondos y pueden Ujú, descargar toda la información, ¿no? De cuándo ujú. liquida, cómo liquida, una descripción, cómo han pagado, etcétera. Ahora, en términos de eficiencia fiscal, sabemos que hay estrategias que son muy interesantes donde los inversionistas pueden invertir en renta fija, justamente en bonos, por ejemplo, en este caso, bonos denominados en dólares, pero tener algún tipo de eficiencia fiscal. ¿Cómo pueden tener esto? O sea, ¿cómo puedes explicar a las personas qué beneficio fiscal pueden tener al hacer esto? Bueno, lo va a tratar de simplificar. Obviamente en Ujú, nuestra audiencia hay un poco de todo, hay desde los principiantes hasta muy ujú, técnicos, pero va a tratar de de explicarlo de la manera más sencilla. Pero hay fondos que son eficientes fiscalmente, porque invierten en deuda, pero a través de ETFs. O sea, son fondos que es, cotizan en bolsa. cotizan Ujú, en bolsa, los ETFs cotizan en bolsa y es un cascarón de renta variable, pero que adentro de ese cascarón hay productos de renta fija, ujú, ¿no? La renta fija tributa al 35%, ¿no? La renta variable al 10%. Entonces, es como si te pones un disfraz, o sea, eres un bono, pero te pones un disfraz de acción ujú. y estás, Se graba diferente. tributas de manera distinta, ¿no? Ujú, Entonces, es algo que es importante porque la mayoría de las personas se ponen a ver los rendimientos de los fondos, sacan su tablita sí. y ven cuánto paga ya neto de aranceles Ujú,
pero no, ninguna tablita pone el tema neto de Sí, impuestos, porque ¿no? eso ya recae en el inversionista. Sí, hay gente que igual y no le gusta ni declarar y no. Claro, y hay gente que luego nos preguntan, oye, ¿hay que pagar impuestos? Pues claro, porque son ingresos. Por supuesto que hay Exacto. que pagar impuestos. Pero bueno, en esa tablita, de repente, pues hay uno que le restas el 35 y hay otro que le restas el 10 y el rendimiento es mejor en uno. Hay gente que dice, no, es que CETES me paga más. Sí, pero pues CETES tienes que pagar más, ¿no? Sí. O sea, o te van reteniendo, te Exactamente. retienen Exacto. más en estos fondos de eficiencia fiscal que han sido muy populares, de hecho. eh, Ujú, Managers como BlackRock, como Vanguard, todos tienen este tipo también de ETFs. eh, Nosotros los empaquetamos de manera estratégica en un fondo que, que te dé esta eficiencia y que esté bien diversificado en la parte corporativa, en la parte gubernamental, etcétera, ¿no? ujú. Y justo ahorita, aprovechando que estás tocando este tema, a veces me preguntan, oye Samuel, pero ¿por qué invertir en un fondo, en uno de estos fondos de GBM, en una de estas cuentas temáticas que ofrece GBM, que son estos pues, portafolios, estas estrategias, en lugar de invertir en un ETF que yo tengo también disponible a través del Ujú. SIC, a través de mi aplicación o a través de Trading USA en la aplicación de GBM? O sea, ¿qué argumento tú me das para invertir en este fondo o en Ujú. tal cuenta temática de GBM? Y yo lo que les digo es que gran parte de estos fondos y cuentas temáticas en GBM están invertidas en un portafolio de ETFs, Sí, ¿no? sí, mira, el ETF son los bloques en los cuales muchas veces construimos los portafolios, ¿no? Ujú, Entonces, algo que cabe recalcar es que estos portafolios están diseñados con un objetivo. ujú, Ese objetivo puede ser, por ejemplo, traquear o diversificar en una canasta de commodities, ¿no? ujú, Vamos a tener un ETF del oro, un ETF del cobre, un ETF de uranio, y está tratando de cumplir un objetivo específico, ¿no? ujú, Entonces, en GBM, pues somos profesionales gestionando y tratando de llegar a que se cumple ese objetivo, ujú, ¿no? Y muchas veces ese profesionalismo se ve. Por ejemplo, tú puedes invertir en el BO o en el SPY para replicar el S&P 500. Yo les dije ahorita que el GBM Int pues, le ha ganado al S&P 500 en los últimos, 3 de los últimos 4 años, ¿no? ujú, Entonces vale la pena, igual y el costo del ETF es igual un poquito más barato, pero si tienes un arancel en ese fondo y le ganas al S&P 500, que no es fácil, ¿eh? ujú. Y no todos los años le ganas. Pero pues ya estás ahora sí que recibiendo más por ese costo, pequeño costo extra, ¿no? Claro. Eh, pero básicamente es eso. Muchas veces estos portafolios, hay portafolios que tienen ya la renta fija y la renta variable, entonces buscan un poco armar lo que tú estás Sí, diciendo, ¿no? exacto. O hay portafolios con, por ejemplo, el de Top Picks Global, es un portafolio que le saca 9% al S&P 500 este año, que está muy bien pensada la diversificación geográfica, 50% Estados Unidos, 20% Europa, mercados emergentes como Latinoamérica, Asia, y es un portafolio de las 15 acciones que pues, más convicción tiene todo el equipo de análisis y de gestión de aquí de GBM a nivel internacional. Le sacan 9 puntos en este inicio de año al S&P 500, ¿no? Eh, y Ujú, justo ese no tiene ETFs adentro, ¿no? ujú, Pero lo que está dentro del fondo está muy bien pensado para cubrir cierto objetivo, ujú. ¿no? Entonces, no digo que los invertir en ETFs está mal, de hecho, Pues usted, o son sea, se hacen, instrumentos, exacto. son buenísimos para justo armar este tipo de estrategias y hay gente que invierte en directo en el Ujú, QQQ, en el Nasdaq, sí, o quieres invertir en países y puedes hacerlo a través de ETFs, sí, o ya hay ETFs temáticos, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? exacto. Pero, por ejemplo, pues nosotros si armamos un ETF que quiere apalancar, voy a hacer un ejemplo, invierte en toda la cadena de valor de inteligencia artificial y se habla de que uno de los cuellos de botella de inteligencia artificial va a ser la generación de energía, Ujú, va a tener un ETF de energía, esa estrategia de AI, que no va a ser sí, de solo semiconductores, no va a tener un ETF de sí, semiconductores, va a tener un ETF de energía, va a tener un ETF de sí, empresas centros de datos. exactamente, ¿no? Ujú,
son estrategias ya armadas que tratan de cumplir un propósito Ujú, y que son diseñadas tomando en cuenta varias métricas de ujú, diversificación, de riesgo, tratando de optimizar los temas fiscales, de que sea un costo accesible, ¿no? ujú, ujú, En fin, o sea, ujú. eso creo que es un poco la respuesta. Y pasando ahora al portafolio de diversificado de acciones internacionales, que ya justamente con el Topics nos dabas ahí un poquito una alternativa. Ujú. A veces cuando uno, o sea, uno escucha que pues la teoría nos dice que deberíamos estar invertido en las 9,000 empresas más grandes del mundo, o todavía más, ¿no? Deberíamos estar invertidos en 20,000 empresas más grandes del mundo. Pero, o sea, los inversionistas a veces que escuchan esto dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que en las 10,000 o en las 20,000? Y nos puedes platicar en GBM cómo puede uno fácilmente como inversionista, alguien que no es sofisticado, poder invertir en las 9,000 empresas más grandes del mundo. Pues mira, hay distintas estrategias, ¿no? Hay una que es de todo el mundo, ¿no? Del Troll Stock Market, Ujú, ¿no? Eh, Hay muchas estrategias globales. Te voy a dar distintos como ámbitos, ¿no? Está el ujú, fondo TRB, sí. está el Global Market Portfolio, que obviamente sí tiene una parte de deuda, pero hablando de renta variable, está el AAA, GBM AAA, que invierte en 6 megatendencias del futuro a nivel global, Ujú, que busca anticipar cambios estructurales tecnológicos. sí, Está manejado por la ujú, SARD, pero por ejemplo está 70% Estados Unidos, 30% global. El TRB invierte a nivel global. Está el Topix global, que invierte a nivel global en 15 nombres con una diversificación no nomás global, sino sectorial muy bien pensada. ujú. Eh, Hay ETFs que invierten en todo el mercado, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre Pues los muy famosos como el VT el, de B- Vanguard, el BTI, ¿es el BTI? ACW, es VT, BT. VT nada más de Vanguard, ese te da acceso a alrededor de 9,000 empresas. Bueno, el ACWI o el ACWI, que también son Y, 2,800 empresas sí. en Estados Unidos, pero No, el ACWI ujú, no es Estados Unidos, ¿no? bueno, son Globales, globales. globales. Ahorita qué bueno que mencionas el ACWI, porque así como el S&P 500 es el benchmark o la vara con la que medimos algunos de nuestros fondos manejados de manera activa, la vara con la que se miden los portafolios globales es el ACWI, justamente, ¿no? Ujú, Entonces, topics globales muchas veces se compara contra el ACWI, o este fondo TRB que mencionaba, o el AAA, ¿no? ujú. Que el chiste es ganarle Sí, que a hay que decir ese que a- índice. aunque tú quieras tener una estrategia un poco más activa, que busque tomar ciertas primas de riesgo, ciertas megatendencias, lo quieres hacer de forma inteligente y diversificada. Como decías, a nivel global, diversificación por sectores. Ujú. Por ejemplo, sé que hay una cuenta temática de ESG que invierte en estas empresas que cuentan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero tengo entendido que tiene una estrategia para diversificar en las empresas que cumplen más con estos criterios, pero entre sectores, para no estar sobre representados en sectores que, pues por sentido común, tendrían mejor esas características, como serían el sector de tecnología versus minería, que sería típicamente más bajo, ¿no? Es correcto. Ujú. Y para terminar, ¿cómo podríamos tener un portafolio, digamos, súper diversificado con una sola compra? Por ejemplo, a través de el Global Market Portfolio como cuenta temática o el GMP y el GMP Plus como fondo de inversión. ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, mira, el GMP y el GMP Plus están igual, son dos fondos que tenemos ahí con Vanguard. Vanguard es ahora sí que el que diseña este portafolio, Ujú, y son fondos que están invertidos en distintas medidas en el mercado global, pero también con un componente de renta fija dentro de este fondo, ¿no? ujú. El GMP Plus tiene Acciones. más renta variable Sí. como en comparación del GMP, ¿no? Ujú,
hay algunos parámetros ahí que se puede ir moviendo poco, Ujú. dependiendo de cómo Sí, ven puede ser ellos. 50-50, pero se puede mover +5, -5, ¿no? Exacto, cincuenta y ajá. cinco, 45 y ahí andan Y el moviendo. GMP Plus creo que llega hasta 70, me parece, de renta variable. Ujú. Este, No, ese es 50-50, el GNP el Plus. GMP Plus, perdón, Sí, el GMP, treinta por sí, ciento renta renta variable. variable y setenta Sí, por ciento renta fija. sí. Este, y sí, pues estás invertido como bien tú dices, Creo que 9.500 empresas del mundo, sí, y con un solo clic estás, ¿sí? Y ahora sí que bonos, cubriendo, creo que bonos americanos, alemanes, japoneses, etcétera. Commodities, creo que más de 29 commodities, bienes inmuebles, bienes raíces de todo tipo. Y tal cual es con un solo clic, tienes eso, sí, tienes esa y mucha de diversificación. la teoría es esa, ¿no? Igual y luego nos tratamos de complicar y armar un portafolio con varios fondos, o sea, igual y puedes hacer nomás un clic y dejar que el tiempo haga la tarea, ¿no? Sí, y ya si tienen necesidades más sofisticadas, quieren hacer cosas más interesantes, pues yo creo que lo ideal, como bien decías, es acercarte a un asesor y el asesor ya puede ver qué opciones de pues, todo este anaquel de productos se pueden adaptar a necesidades tal vez más específicas que puedan tener distintos tipos de clientes y también para aquellos que quieran tomar un poco más de riesgo, más exposición a ciertas megatendencias, como bien decías, blockchain, inteligencia artificial, entre Y otras. aquí, pues al final del webinar vamos Ujú. a dejar links, obviamente, Sí, para que puedan contactar a un asesor, ¿no? O correcto. sea, darles ahí los caminos. Eh, pues sí, la verdad es que el anaquel es muy vasto, con socios muy profesionales. Estamos hablando de Vanguard, tenemos otros fondos con JP Morgan, tenemos fondos con Lazard, con Alliance Alliance Bernstein. Bernstein, ¿no? Hay fondos que ya tienen también muchos años de track record de GBM propios que han sido Sí, hay excelentes que decir fondos, que ¿no? GBM pues, Para es México de está las casas de bolsa más antiguas, con más historia en México, con más de 40 años. Entonces, pues creo que o sea, es bueno mencionar esto porque muchas veces los inversionistas dicen, oye, ¿quién me respalda? ¿Quién está detrás pues, de este fondo, ¿no? Y aquí, Sí. como bien dices, pues estamos hablando de los nombres más importantes a nivel mundial y local. GBM Alfa, para los que quieren invertir en México. Ujú, Hay fondos de real estate, tanto fibras. Hay una estrategia también en cuentas temáticas de nearshoring. ujú. Eh, ¿Qué más se me va que puede ser interesante? Pues mira, ¿por qué no? Vamos a ver las preguntas y justamente me imagino que va a haber varias preguntas interesantes del auditorio sobre ciertos productos. Vamos a verlo. A ver, ¿cuáles son los fondos de inversión más adecuados para personas de la tercera edad que buscan estabilidad y rendimientos más consistentes? Pues mira, ahí también está el GBMF2, ¿no? Que Ujú. tiene liquidez diaria por si llegan a Y necesitar es de renta capital. fija. Es de renta fija con una combinación de Guber con un componente corporativo también. Ujú. Eh, En pesos. Ese es en pesos, sí. Ujú. Te va a pagar muy similar a CETES, ¿no? Ok, ok, o sea, sería como un portafolio que me da una exposición muy similar a CETES, Sí, básicamente. Ok. sí. Eso funciona para alguien de la tercera edad, funciona bien para una tesorería, funciona bien. Y va a Este, tener muy poca fluctuación, muy poca volatilidad. sí, Ok, correcto. buenísimo. ¿En dónde puedo conocer los fondos que manejan en GBM? La página y en la aplicación, Tal ¿no? cual. Ahí si se van a nuestra página gm.com, si se van a soluciones de inversión, abajo van a ver principalmente de lo que hablamos hoy, que son fondos de inversión y cuentas temáticas. Van a ver dos apartados puntuales donde si le dan clic a cada uno, les va a aparecer pues literalmente todo el anaquel de productos con un filtro muy amigable para poder ver si es global, si es local, si está en dólares, si está en pesos. Entonces, justamente como hoy lo platicamos, así lo van a poder ver desplegado y también en la sección de markets en su aplicación lo pueden ver, pero digamos que puede ser un poquito más pedagógico, más visual si lo hacen desde otro dispositivo en la página de internet. Y cada fondo tiene su prospecto, su ficha técnica, donde pueden ver ya más puntualmente en qué están invirtiendo, como ya lo fuimos platicando hoy.
A ver, GM Doll es el equivalente a Smart Cash en dólares. Sí, Sí, es sí. correcto, es lo mismo. Ujú. Nada más pues, el Smart Cash en dólares es ahora sí que apodo de la Sí. aplicación, de Eh, cómo, Es para, creo que, representar que puedes tener la liquidez diaria como la tienes en el Smart Cash pesos, pero en este caso invertido en dólares, ¿no? correcto. Ujú. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión en el fondo GM triple A? Pues creo que lo puedes comprar a través, o sea, no hay como tal, ahora sí me agarraste en Sí, curva, pero pero creo prácticamente que desde cualquier monto en la sí, o sea, aplicación. no hay límite. Ya estaba pensando nomás es el precio de la acción, o sea, Exactamente. que compres una acción del fondo, Exacto. pero ahora sí no me acuerdo cuál es el precio del fondo, de la acción del fondo. Igual puede Sí, ser, pero es un monto, digamos, sí, de menos de 500 pesos, yo creo, sí, ¿no? sí, Ujú. exactamente. Sí. Entonces, prácticamente casi que desde cualquier monto ya pueden acceder prácticamente a los 21 fondos que platicamos hoy. Solo sí hay que decir que las cuentas temáticas que ya lo adelantabas, típicamente sí tienen montos un poquito más grandes, que Sí. típicamente van en promedio en 1 millón de pesos por cada cuenta. Y a veces uno dice, oye, pero ¿por qué se sube tanto? Simplemente porque, como bien decías, ya es una gestión personalizada, Sí, ahí ¿no? les doy el ejemplo. O sea, si tú quieres entrar a la de Topics Global, ahí sí invertimos en el SIC por temas fiscales. Y si Sí. compro una acción de Mercado Libre cuesta 50,000 pesos. Ujú. Y, y, Y pues, es, y sí la estás comprando. y la estrategia del fondo es tener 15 empresas con el peso similar, ¿no? Obviamente van Claro, subiendo y bajando y vamos rebalanceando. Pero si tú tienes una acción de 50,000 pesos de un fondo de 15 acciones, pues sí, no te da con menos, exacto, ¿no? O sea, claro, no puedo partir una claro, acción de Mercado Libre a la mitad. exactamente, En Trading justo. USA sí, 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 porque pero bueno, tenemos esta parte esos son fraccionada. temas operativos que no es porque queremos hacerlo para gente Sí, que tiene más dinero, ni mucho menos, exactamente. nomás que para que la estrategia funcione bien y se pueda operar de O sea, para que manera puedas diversificar y crear la estrategia, exacta. ¿no? ¿Cuál sería el instrumento de GBM que considera fibras? Ya dijiste un par ahí al final. Pues sí, hay una cuenta gestionada que está, Es así se llama, ¿no? Fibras. sí, hay una también de real estate, me parece a nivel global, Así es, de Global Real Estate. pero la estrategia de fibras en fondos es, Pues el nearshoring, ¿no? GBM Near. pero tiene fibras, pero no es de puras Claro, fibras. claro, sí. Sí, correcto. Este, Sí. creo que es más cuenta temática. Sí, es que o sea, en GB, en términos de fondos, tengo entendido que no tenemos un fondo específico, pero en la parte de cuentas temáticas sí tenemos una cuenta temática de fibras que, ojo, busca invertir en las fibras más exitosas, en un portafolio de las fibras más exitosas, de las, si no mal recuerdo, alrededor de 20 fibras que tenemos en el mercado mexicano. Y justamente en GBM tenemos de los equipos de análisis más especializados pues en seguir Sí, justamente al mercado de fibras locales, que creo que es una ventaja competitiva contra otros, ¿no? es Y ya la correcto. parte de Global Real Estate, ya si quieres invertir en fibras y en otras empresas relacionadas al sector inmobiliario, pero pues a nivel mundial, ¿no? Que también es, Correcto. es viable. Y pues listo. Tenemos más preguntas, pero creo que ya tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta sesión. Ojalá les haya servido a todos y seguramente les va a servir mucho para poder tomar ventaja pues, de todas las opciones que hay. Como bien decías, 21 fondos de GBM, más de 300 fondos en el Anaquel, las cuentas temáticas y muchas veces nos quedamos pues todo en Smart Cash Pesos, que no está mal, es un buen inicio, pero pues definitivamente tenemos todo este abanico de oportunidades y como ya decíamos, solo hay un solo free lunch o digamos premio gratis en las inversiones que es la diversificación. Así es, muchísimas gracias Samuel por esta conversación súper interesante. Platicar con alguien tan académico como tú que se sabe la teoría y la Sí, práctica, ahora sí que de memoria y de manera muy acertada. Entonces, encantado de tener esta conversación y pues será la primera de varias que vamos a estar aquí teniendo para resolver dudas
atacar ciertos temas de interés de los clientes de GBM. Siempre escuchamos ahí el feedback y lo que quieren ir haciendo doble clic, con mucho gusto aquí vamos a estar dándoles más información y metiéndonos mucho al tema de educación financiera, ¿no? Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por seguirnos en este otro episodio u otro webinar de GBM. Y recuerden que, como bien dijo Andrés, si quieren empezar una vida financiera más próspera, poder mejorar sus estrategias, les recomendamos muchísimo contactar a un asesor para que pueda diseñar una estrategia personalizada a sus necesidades y sus objetivos, su tolerancia al riesgo. En nuestra página de internet gm.com pueden ahí tal cual contactar a un asesor directamente y también ver todo el anaquel que les platicamos hoy con lujo de detalle. Muchísimas gracias. Esta sesión se queda grabada en nuestro canal oficial de YouTube y también en nuestra página de internet de GM Media. Muchas gracias y hasta la próxima.